Todos y cada uno de nosotros somos diferentes, pero ¿te has preguntado el por qué? ¿A qué se debe toda esa variabilidad? ¿Por qué todos tenemos distintos tipos de sangre, ojos, piel y un sinfín de características únicas? Si alguna vez has escuchado la palabra genética, es muy probable que sepas que esta es una rama de la biología encargada de estudiar las características biológicas de generación y generación, así como el desarrollo y enfoque de la herencia. Como lo dije en mi video pasado, todos los organismos poseen ADN y también ya explicamos lo que es un gen. Pasemos a otra definición. Un alelo. Un alelo no es más que la manera en la que puede manifestarse ese gen. De ahí deriva el hecho de la palabra genotipo y fenotipo. Uno es expresado a nivel genético, mientras que el otro es expresado por medio de caracteres visuales. También entran aquí los términos dominante y recesivo. No es la gran cosa, tú solo entiende que el dominante tendrá mayor oportunidad para ser expresado, mientras que el recesivo tendrá una menor probabilidad para expresarse. Los términos homocigoto así como el heterocigoto tampoco son la gran cosa. Básicamente el primero nos menciona que dos alelos codifican la misma información para una característica. Por otro lado, heterocigoto es un organismo que posee diferentes alelos en un gen. Ejemplo, ojos azules y cabello rubio son características de un gen recesivo, en contraste con ojos de color café oscuro y cabello negro, siendo este un dominante. Existe otro término llamado codominancia, la cual es definida como la expresión de dos alelos de manera conjunta, cuya característica será más apreciable en el fenotipo. Un ejemplo súper básico sería de la vaca con manchas negras. Pues, ¿te has preguntado por qué sucede eso? Eso se debe a la herencia. El tono de la vaca blanco, así como el negro, son dominantes, y lo justo es que ambos se expresen, ¿verdad? Por esa razón, el gen dominante de tono negro se expresará con el blanco, sin que éste se altere. No confundir codominancia con herencia intermedia, como muchos de los usuarios llegan a hacerlo. Esencialmente, la herencia intermedia nos dice que cuando dos alelos expresan su información, el híbrido resultante representa un fenotipo intermedio, totalmente distinto a la codominancia. No es lo mismo ser blanco con manchas rojas que al ser rosado. Esto es lo que nos quiere decir la herencia intermedia, por si en el colegio no lo entendieron, y aquí están aprendiendo la última hora para que realicen su examen. Enfermedades. Seguramente has escuchado la palabra mutación ya sea en una película o alguna serie y tengas la idea de que es alguna especie de deformación. Y sí, aparentemente tiene algo que ver con eso. Y una que de hecho es bastante común es el daltonismo, el cual se presenta como una forma de ceguera para ciertos codones. En esta enfermedad los genes afectados son los que codifican por las apsinas, las cuales se encuentran en la retina, permitiendo la sensibilidad a diferentes longitudes de onda de la luz, y en otros casos sería la hemofilia, al afectar los factores de coagulación al momento de una hemorragia. Y esto en parte tiene que ver con el número anormal de cromosomas, de ahí podrían entrar el concepto de aneuploidía perfectamente. Y un ejemplo de ello sería la trisomía 21, o síndrome de Down, al tener una alteración en el cromosoma número 21. ¿Sabes cómo genéticamente distinguir a una mujer con respecto a un hombre? Muy fácil, los caracteres ligados al sexo se encuentran ubicados en el cromosoma número 23. Si es XX, es de carácter femenino, mientras que si es de XY, es de carácter masculino. Y para finalizar este video, hablaremos un poco de historia. Y sí, la historia también es importante, como por ejemplo explicar las leyes de Mendel, las cuales son el auge principal de que existiera la palabra genética, ADN y herencia. Así que presten atención. No muy lejos del siglo XIX, Johann Gregor Mendel comenzó a realizar la cruza de plantas con caracteres diferentes y ser reconocido como el padre de la genética. Ya saben, el famoso experimento de cruzar una planta de tallo largo cuando estas son dos razas puras con otra de tallo corto. Y como resultado, la primera generación expresará los caracteres del gen dominante. Esto sucede en la primera ley de Mendel. Mientras que el gen recesivo solo estará en sus genes, esperando a la segunda generación para ser expresado en un 25%, siendo el principio de distribución independiente, y esta sería la segunda ley de Mendel. En estas dos principales leyes de Mendel encontramos algo interesante, como lo es el de tener combinaciones de características de sus progenitores. A pesar de que en muchos libros
unan las dos primeras leyes en una sola. Al hablar del principio de independencia de los caracteres, quiero decir que al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Esto se llega a ver, por ejemplo, en los seres humanos, pues los seres humanos tienen una infinidad de características diferentes. Hagamos una pregunta. Ley que aplica al cruzar una planta de color blanca con una planta de flor roja, obteniéndose plantas de flores rosas. ¿Qué ley será? La respuesta es la primera ley de Mendel, pues como lo había mencionado anteriormente, esto deriva de la herencia intermedia, la cual pertenece a la primera ley de Mendel. En conclusión, es interesante comprender tus orígenes y por qué eres quien eres, por qué luces como luces. Espero haberte ayudado a que comprendieras este tema de manera rápida, sencilla, clara y con ligeros toques de humor. Claro, todo esto para que sea memorable. Sin más que agregar, hasta la próxima.